Ayotzinapa, Juárez está contigo. 43 estudiantes arrebatados de sus familias. De sus derechos, de su bienestar. Más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. 112.338.538 habitantes en México. Aproximadamente 2.500 presidentes municipales, 500 diputados, 128 senadores, 31 gobernadores, 25 secretarías en el país, un procurador de justicia, un secretario de gobernación, un presidente y muchos más que conforman nuestro gobierno. Muchos más mediocres e hipócritas que rigen la vida de nosotros los mexicanos. Muchos más que se quedan callados, que son culpables. México inició una crisis enfermiza de inseguridad hace algunos años. Solamente en Ciudad Juárez, del 2007 al 2014, han sido más de 11.000 muertos. En todo México, más de 20.000 muertos. Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Coahuila, Guerrero y Veracruz. Padres de familia, hijos, trabajadores. En fin, humanos. Víctimas del crimen organizado y de un gobierno corrupto. Situación que llevó al mexicano a ser insensible, A estar deshumanizado, a ser indiferente. Los niños se acostumbraron a ver muerte. El escuchar el asesinato de alguien se volvió normal. Una plática común en casas y cafés. No exigimos, unos por ignorancia, otros por desinterés y otros, muchos, por miedo. Cuando tu país te priva de esa libertad de expresión que se supone te otorgan en tu constitución, no queda otra más que temer y callar. Cuando tu gobierno compra a la prensa, mata a quien habla. disfraza sus verdades, Pierdes esperanza. Millones de pesos derrochados en el placer de nuestros gobernadores. Un país corrupto desde mucho tiempo atrás. reformas degradantes al país. Injusticia es lo que México respira. El número de enfermedades mentales en los últimos años se ha incrementado por todo lo que la gente se ha visto forzada a vivir. Decenas de cuerpos encontrados en las fosas, desenterrados, personas perdidas para siempre. Tuvimos que ver cómo desaparecían a 43 estudiantes para poder empezar a alzar la voz. México, yo te pido que no dejes de hacerlo. No calles, no desistas. Sufre igual que los padres de los normalistas porque también son tus hijos. México, te ruego que no olvides lo que ya has vivido y exige con más fuerza que se haga justicia. Nuestro presidente solo promete. Las palabras se las lleva el viento. Si se hubiera dado la tarea de hacer todo lo que está en sus manos para encontrar a los 43 estudiantes, ya los tendríamos aquí. Vivos se los llevaron y aún no regresan. Más solo nos dan información a medias, con verdades ocultas. Enrique Peña Nieto, yo no te diré hipócritamente gracias, porque ni hipócritamente mereces esa palabra. Si el resto del mundo está hablando por México, hagámoslo nosotros con más razón. Exijamos lo que merecemos, una vida plena y con seguridad. Seamos solidarios con nuestra gente. Pongamos a sudar a nuestro gobierno. Que nuestro presidente se enfoque verdaderamente en cumplir lo que promete. México, me dueles. México, me duele. México, me dueles. México, me dueles. México, me dueles. México, me dueles. México, me dueles.